llegando desde aquí y queremos darle la más cordial bienvenida. Como dijo mi esposa, que un día todos podamos estar juntos, y mientras que esto sucede, vamos a orar y ponernos en las manos de Dios para continuar con lo que es el culto dominical. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, permite que tu palabra hable a nuestras vidas, supla nuestras necesidades, Señor, y que no regrese a usted vacía. Le pido, Señor, que usted tome el control de todo y que nunca olvidemos que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Gracias por esta oportunidad, gracias por estos momentos que nos da, Señor, de convivencia, y ayúdanos, Señor, siempre a recordar que usted es el único que debe ser alabado, adorado y servido. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar tiempo a los hermanos de la alabanza. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un placer estar acá con ustedes, poder compartir este tiempo. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Y sabe, Dios es grande y su gracia es para siempre. Y cantamos este canto y le decimos: gracias sublime es. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo que nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, un Rey de gloria, un Rey de majestad. Que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Así sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.
te adoro por lo que hiciste en mí. Se sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Él lo dio todo por nosotros, hermano. ¿Saben? Cuando Él lo dio todo, Él nos amó de una manera que nadie ha amado. Cuando dio su vida en la cruz, Él pensó en nosotros, de que un día, en su gloria, Él nos dará la corona. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, esos triunfos mi gloria serán. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aún hoy en día el mundo desprecia esa cruz, ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Pero ¿sabe? Para nosotros debe de tener esa suma atracción. El mundo desprecia la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, esos triunfos mi
Jesús me da. Un día recibiremos esa corona, pero saben, en esta mañana queremos terminar con este canto. ¿Qué le parece si en esta mañana usted bendice a su hermano? Usted se pone de pie en su casa, en su sala, donde esté, y bendice a su hermano. Quiero que ore por su hermano. Y usted puede decir: Señor, no sé qué esté pasando en su casa, pero Dios sí lo sabe. Y yo recuerdo cuando era niño entonábamos un himno donde terminábamos el culto bendiciendo a nuestros hermanos. Y quiero que hagamos lo mismo. Pero no solo pienses en tus hermanos, sino también piensa en tu familia, en tus hijos, en tus nietos si eres abuelo, y que tú puedas ponerlos todos en las manos de nuestro Dios. Yeah.
Señor, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana por la bendición que nos das, Señor. Primeramente de recordar ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Que tu gracia, Señor, es incomparable. Que tu amor, Señor, no tiene fin. Señor, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz. Por tanto amor para con nosotros, Señor. Pero pedimos, Señor, que nos perdones cuando nos desviamos de ti. Porque se trata de ti, Señor, y no de nosotros. Permítenos darte honra y gloria, Señor, juntos como familia. Señor, queremos bendecir a cada uno de tus hermanos en sus hogares. Que tu presencia esté en sus hogares, Señor, siempre. Y que juntos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, aunque estemos en la distancia, podamos darte honra y gloria, Señor. Y que cada uno de nosotros hagamos el trabajo que nos estás pidiendo que hagamos, Señor, que es compartir de tu amor, Señor, a todos. Ponemos en tus manos en esta hora a nuestro pastor que trae el mensaje en esta mañana, Señor. Úsalo, habla a través de él, Señor, y que palabra que salga de su boca, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y que haga el trabajo que tenga que hacer, Señor. Que quite todo aquello que está estorbando, Señor, pero que agregue aquello que hace falta en nuestras vidas, Señor. Gracias una vez más por ese tiempo de intimidad. Te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, Señor. Buenos días una vez más. Vamos a continuar con el tema que hemos iniciado hace 15 días, o la semana pasada. El tema o el título de esta serie de sermones se llama El camino estrecho que lleva a la vida. Como subtítulo estamos viendo el pecado y la total depravación del hombre, del corazón del hombre. Y estuvimos viendo cómo Dios creó al hombre perfecto y el hombre fue puesto a prueba. Dios le probó, le dio de comer de todo árbol del huerto en el Edén, excepto de uno. Y nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, ellos voluntariamente decidieron oír voces ajenas a la de Dios, ignorando lo que la palabra de Dios les había dicho. Y eso nos puede llevar, hermanos, a usted y a mí en este día, lo peligroso que es ignorar lo que la palabra de Dios nos dice a usted y a mí. Entonces, Dios, como es un Dios bueno, santo, justo, tuvo que hacer cumplir su ley. Y recuerden que el mandamiento para el hombre, hermanos, si él desobedecía, ciertamente morirás. Y ambos fueron echados del huerto. Después de esta experiencia, hemos visto que el hombre se fue corrompiendo más y más. De la misma manera, cuando nosotros, aún como hijos de Dios, decidimos desoír la palabra de Dios y agarrar nuestro propio camino, también, hermanos, en ese momento Dios corta toda bendición hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene que meter disciplina. Y una de las disciplinas, hermanos, es dejar de bendecirnos cuando vivimos o estamos practicando el pecado. Recordemos que ya no somos pecadores de práctica, caemos ocasionalmente, pero debemos levantarnos, debemos seguir adelante. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vamos a ver en esta mañana cómo se evidencia, cómo se evidencia la corrupción del corazón humano. Y se demuestra por pensamientos y actos egoístas. Es la manera en que la persona demuestra esa corrupción que hay en su corazón.
El egoísmo nos invade a todos. Demuestra que nuestros corazones son corruptos. El egoísmo obra en mi vida de acuerdo al principio que haré lo que sea lo mejor para mí. Si me enfrento a dos opciones, escogeré la que más me conviene y beneficia personalmente. Eso es el egoísmo puro. Usted y yo siempre vamos a escoger lo que es mejor para nosotros. Pero la Biblia habla de algo diferente. Cuando usted y yo hemos experimentado el amor de Dios, entonces usted y yo tenemos una otra opción diferente. Porque Dios, cuando éramos enemigos, en lugar de escoger destruirnos, Él escogió bendecirnos a través de Jesucristo. De la misma manera, un hijo de Dios, cuando se convierte, viene a los caminos de Dios, nunca más deberá, escuche bien, deberá buscar su propio beneficio, sino que de ahí en adelante siempre buscaremos el beneficio de los demás. Y es ahí donde usted y yo vamos a desarrollar un carácter de servicio, como lo hizo Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa es la vida del cristiano. Muchos cristianos no entienden esa vida de servicio. La mayoría de la gente que viene o busca iglesias que lo hagan sentir bien, ¿sí? Que tengan buenas bancas, que estén cómodas, que tengan aire acondicionado. Sí me doy a entender, hermanos. Siempre buscamos lo que nos beneficia. Si una iglesia no tiene aire acondicionado, no tiene buenas bancas, entonces yo me voy y busco, pero no estoy buscando la voluntad de Dios. Estoy buscando mi comodidad. ¿Y cómo es posible que como hijos de Dios, hermanos, sabiendo que el egoísmo es pecado, hermanos, sigamos buscando nuestra propia comodidad? Dios nos llama a dejar nuestra comodidad, así como Él dejó su gloria en el cielo y vino a la tierra, hermanos, donde abundaba el pecado, y vino a servir, hermanos, al hombre, a la raza humana, y vino a dar su vida por esa raza humana. Entonces, como cristianos debemos entender esto, que si somos cristianos o pequeños cristos, debemos ser como Cristo, y debemos entender que al aceptar a Cristo, yo le estoy diciendo, de aquí en adelante mi vida te pertenece y voy a hacer tu voluntad. Tenemos que claudicar al yo, a ese egocentrismo que todos tenemos, y hay muchos cristianos que todavía no tenemos, y por eso tenemos tantos problemas por nuestro egoísmo, porque no nos hemos despojado. Todavía Él no tiene el control sobre nuestra vida en su totalidad. La Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Isaías 53:6. Esto es la esencia del pecado: buscar nuestro propio camino o hacer nuestras propias obras al mismo tiempo que ignoramos a Dios. Recordemos, hermanos, en Ezequiel 28, cuando Dios describe la creación de luz bella, de el arcángel, hermano, más poderoso después de Dios, y dice que lo hizo perfecto, y era perfecto en todo y en hermosura, pero dice, hermanos, hasta que se halló en ti maldad. Usted y yo podemos aceptar a Cristo, podemos empezar a seguir a Cristo, hermanos, a servir a Cristo, pero en el área de la vida, en el camino de la vida, llegan momentos, hermanos, en que voluntariamente
ignorar a Dios. ¿Cuándo, hermanos? Cuando mentimos, cuando robamos, cuando hablamos mal de las personas, etc. Ahí, hermanos, la Biblia dice que nunca debo murmurar, que no debo hablar mal de mi hermano, que no debo de tomar lo que no es mío. Cuando nosotros decidimos hacer eso, voluntariamente decidimos ignorar a Dios. Pero la Biblia enseña claramente que este es pecado, ya que es el andar en mi capricho, que me he proclamado rey de mi vida en lugar de Dios, que he negado a Dios su merecido lugar como Señor y Maestro de mi vida, y que me he exaltado a mí mismo como mi Dios particular. Cuando entra el egoísmo y el egoísmo nos domina, empezamos nosotros a decidir, a planear. Y a veces, hermanos, una vez que decidimos, planeamos, fíjense bien, usted ya decidió, usted ya planeó, y para sentirse bien, Señor, bendice mis planes. Pero usted ya lo planeó, usted ya lo decidió, y ahora quiere que Dios bendiga lo que usted planeó y lo que usted decidió. ¿Dónde queda el Dios soberano de la Biblia? Y muchos cristianos, hermanos, incluyendo pastores, incluyendo líderes, tenemos, hermanos, esa costumbre, que planeamos, decidimos, y en lugar de decir, Señor, esto que estoy decidiendo, esta decisión es realmente lo que tú tienes para mí, es lo que tú quieres para mí. Terminamos ordenándole a Dios que bendiga lo que usted y yo hemos decidido, lo que usted y yo hemos planeado. Entonces, de esa manera vamos, hermanos, ignorando a Dios y vamos desechando a Dios de nuestras vidas. Semejante tendencia presente en todos los hombres demuestra la corrupción total en el corazón humano. Vamos a leer 3 versículos en Romanos 1, 3 versículos en Romanos 1 que nos van a dar lo que realmente hay en el corazón del hombre. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre conocía a Dios, el hombre sabía de Dios, el hombre conocía la voluntad de Dios, pero ellos decidieron, hermanos, no darle la honra y la gloria. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quiénes decidieron no tener en cuenta a Dios? El hombre. ¿Quién decide no tener en cuenta a Dios? Tú y yo, cuando ignoramos su palabra. El versículo 32 concluye, dice, quienes habiendo entendido, escucha, el hombre había entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. ¿Cuántas veces en la casa de oración, hermanos, la palabra de Dios es la última que tiene autoridad en lo que se hace dentro de la casa de oración? ¿Cuántas veces, hermanos, somos los hombres los que decidimos lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y para qué se va a hacer? Cuando tenemos la palabra de Dios, que es la que nos dice, hermanos, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para quién se va a hacer.
Entonces muchas veces, hermanos, vamos como en Isaías, hermanos, cuando dice el Señor, estoy hastiado ya de sus cultos, dice. Ya me dice, me tienen cansado, dice. ¿Por qué? Porque había, hermanos, un exceso de pecado en la vida del pueblo de Dios. Entonces lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que las cosas, cuando nos reunimos como pueblo, como iglesia, hermanos, tienen que hacerse de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, cantamos cantos que los hermanos quieren, que los hermanos piden. Pero, ¿qué del tema? ¿Qué de la palabra? Tiene que llevar un acorde, hermanos, mensaje y canto. Pero como a los hermanos les gusta, cantamos esos cantos. Yo pienso que los de alabanza tienen que orar y tienen que pedirle la dirección a Dios y que Dios les guíe a traer la alabanza. Por eso es importante que el grupo de líderes, hermanos, se junten, dialoguen, platiquen, sepan el tema de que se está hablando, para que de esa manera, hermanos, desde los cantos, todo conlleve a preparar el corazón para cuando la gente viene a oír el mensaje. En segundo lugar, la corrupción del corazón se demuestra en la desobediencia a las leyes de Dios. Habiéndonos vuelto legalmente culpables en Adán, agravamos esa culpa escogiendo quebrantar las leyes de Dios a sabiendas y voluntariamente. Cuando transgredimos las leyes divinas, somos culpables de luchar contra Dios. Todo cristiano, hermanos, que transgrede las leyes puestas por Dios, empieza a luchar contra Dios. Lo más práctico, hermanos, en la vida de las iglesias es la falta de amor entre los miembros. 2, la falta de perdón entre los miembros. Y hay personas que perdonan, y hermanos, lo hemos vivido en carne propia. Perdonan, pero no olvidan. Porque pasa el tiempo, hermanos, y ellos siguen con una actitud, o seguimos con una actitud negativa. Y luego, después de que se hubo perdonado, al tiempo hay problemas y vuelven a sacar aquello que supuestamente ya había sido perdonado, ya había sido arreglado. Y eso, hermanos, es pecado. Un perdón que no es genuino, hermanos, es como si no hubiera perdonado. ¿Por qué? Porque ese pecado me hace infeliz. No puedo ser feliz y vivo en tensión psicológica. Por eso dice el Señor, perdonaos los unos a los otros, como yo los he perdonado. El Señor jamás, hermanos, me ha traído mis pecados y me los ha escupido en la cara. Porque dice la Biblia que cuando Él me perdonó, lo sepultó en lo más profundo de la mar. Y está demostrado, hermanos, que hay una parte en uno de los océanos pacíficos, creo que es en el océano Pacífico, que hay tal profundidad que no hay capacidad humana que el hombre pueda llegar a esa profundidad. Y eso indica, hermanos, que nadie puede traer mi pasado, porque Dios lo enterró allí, donde nadie puede llegar. Y eso es perdonar. Pero vemos en la práctica de la vida de la iglesia, hermanos, que hay falsos perdones. Perdono, pero no perdono. Y eso nos lleva a luchar contra Dios. Uno de los lugares más excelentes para mirar y entender cabalmente las leyes de Dios es Éxodo 20, del 1 al 17, donde tenemos los 10 mandamientos. Y vamos a considerar con atención algunos de ellos. Dice, no tendrás
dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. ¿Qué es lo que la gente adora en lugar de Dios? Muchos adoran el dinero, las posesiones materiales, la popularidad, trajes, fama, poder, placeres e incluso a ellos mismos. La gente dedica su corazón a otras cosas y son estas cosas las que se vuelven objeto de adoración para ellos. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no matarás, no cometerás adulterio. Éxodo 20, 13, 14 y 15 y 16. Mentir, robar, asesinar, adulterar está prohibido por Dios. Considera pecado todo robo, toda mentira, incluso aquellas mentiras piadosas. ¿Cuántas veces tenemos que decirle a una persona, hermanos, que está enferma de muerte? ¿Cuántas veces, hermanos, somos encarados a decir el pecado que existe en medio de la congregación? Y vuelvo, hermanos, a repetir esto. A veces sabiendo, hermanos, el pecado que existe, no quieren que se diga, no quieren que la iglesia sepa. Me han dicho, es que no es el momento de encararlo. Y hermanos, el pecado es pecado. Y dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Cuando una persona vive en pecado, hermanos, ha cometido pecado y no lo ha confesado, hermanos, desde ese momento esa persona está en peligro de muerte. Y no estoy hablando, hermanos, de muerte física. Estoy hablando, hermanos, que el pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo. Por eso Dios dice, hermanos, que confesemos nuestros pecados todos los días. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero, hermanos, ¿cuántas personas hay que viven en el pecado? Lo están haciendo y no lo quieren confesar. Y ese pecado, hermanos, en cualquier miembro de la iglesia, lo sepas tú o no lo sepa el pastor, ese pecado afecta la vida espiritual de toda la iglesia. Por eso, cuando se sabe, se tiene que tratar inmediatamente y se tiene que tomar una solución para sanidad del pecador, hermanos, y para prevención de la iglesia. Pero ¿qué pasa, hermanos? No, es que no lo podemos tratar ahorita, no es el tiempo, etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos ido viviendo, hermanos. Pero eso es pecado. Porque la Biblia nos dice, hermanos, que tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que meter disciplina. Así de simple y sencillo, hermanos. La disciplina, hermanos, es corregir aquello que está fuera del lugar. Corrección. ¿Sí? Cuando hay pecado, hermanos, lo máximo que va a pasar, hermanos, si la persona es miembro de la iglesia y se rehúsa a ser confrontado, hermanos, se rehúsa a dejar ese pecado, la Biblia dice, hermanos, que en base a su soberbia, en base a la dureza, hermanos, de no querer corregir, esa persona tiene que ser excluida de la iglesia para salud de la iglesia. Y cuando la persona es excluida, Dios trata con esa persona a solas. Entonces es importante, hermanos, que aún esas mentiras piadosas, yo siempre me recuerdo de un caso en Long Beach, California, en la iglesia, en aquel entonces era la primera iglesia de los hermanos.
uno de los pastores estaba muy enfermo y había 8 pastores. Y todos los pastores que iban le decían al hermano Charles Bay, el que estaba enfermo, él les preguntaba, ¿me voy a morir? Y decían los pastores, no, Charlie, dice, vas a salir de esta. Pero él sabía que se iba a morir. Y llegó el pastor principal, hermanos, de la iglesia, de la primera iglesia de los hermanos en Long Beach. Y le dice, se llamaba David Hawking, David, me voy a morir. Y el pastor volteó y le dijo, sí, Charlie, te vas a ir a casa. Y el pastor lo volteó y lo vio y se rió. Yo sabía que mi pastor no me podía fallar. Yo sabía que me ibas a decir la verdad. Dice, voy a casa. ¿Y cuántas veces, hermanos, usted y yo, si la persona nos pregunta, no le digas, por favor, porque la familia se va a poner mal, él se va a poner mal. Hermano, mentira piadosa es pecado delante de Dios. Y no podemos usar mentiras piadosas. Si la persona, hermano, nos pregunta y usted sabe que se va a morir, usted le tiene que decir, te vas a morir, te vas a ir a casa. Así de simple y sencillo. Lo entiendas o no lo entiendas, Dios jamás ha aceptado mentiras piadosas, porque Dios es santo, es justo y hace justicia. Santiago dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Santiago 2:10. Solo una violación de la ley de Dios, sea de pensamiento, de obra, hace a una persona transgresora de toda ella. Somos culpables en el pecado original de Adán. Somos culpables de exaltarnos egoístamente, honrarnos a nosotros mismos por encima de Dios. Añadimos a nuestra culpa, quebrantando las leyes de Dios día a día en nuestras vidas. Nuestros corazones están totalmente corrompidos por el pecado. Y hermanos, esa es la situación en la que vivimos usted y yo. Les voy a dejar de lectura o de tarea que lean Romanos 7. Esa lucha, hermanos, que Pablo tenía, que todos tenemos. Pero lea hasta el capítulo 8:3, donde da la respuesta, hermanos. Tú y yo, es cierto que traemos la naturaleza original del pecado original de nuestro padre Adán. Pero también, hermanos, se nos ha imputado en el momento de haber creído la justicia del Hijo de Dios. Por ende, hermanos, día a día tenemos que irnos alejando del pecado. Y tenemos, hermanos, que asirnos de la palabra de Dios, para que poco a poco, hermanos, nuestra vida se vaya santificando. En otras palabras, tú y yo en nuestro diario vivir nos vamos a ir apartando poco a poco del pecado que nos asedia. Y un día, hermanos, viviremos para hacer la voluntad de Dios. Y dice Jesús, hermanos, en Juan 14:15, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y si usted y yo, hermanos, decimos que amamos a Dios, empecemos a guardar los mandamientos. Pero no los guarden, hermanos, en una repisa, en un cajón, abajo del colchón. Guárdelos en su corazón. Y como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, reflexionemos, recapacitemos cómo estás viviendo tu vida. ¿Realmente Jesús es el Señor de tu vida? ¿Jesús es tu Rey soberano? ¿O todavía sigues decidiendo, sigues planeando y encima de eso le pides a Dios que bendiga tus planes y tus decisiones? Y déjame decirte, hermanos, que si tú no tienes a Jesús como Señor y como Rey, tampoco tienes la salvación.
Porque Jesús dice, hermanos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios no va a obedecer lo que tú le pides. Dios va a bendecir cuando tú hagas lo que Él te mande hacer. Entonces, tú estarás demostrando que Él es tu Rey y que es tu Señor. Porque cada día vas a decirle, como el apóstol Pablo, cada día, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, a través de su palabra, hermanos, le va a decir qué tarea tiene para el día a día. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas. Ayúdanos a reconocer, Señor, aquella parte de nuestra vida que aún sabemos que nosotros seguimos decidiendo, Padre, que no tomamos en cuenta cuando planeamos. Te pido, te ruego, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a volver en sí y que podamos darte el lugar que te corresponde. El número uno, que al abrir nuestros ojos cada mañana, siempre, Señor, preguntemos lo que tienes para nosotros en ese día. Y sabemos, Padre, que usted se va a manifestar a aquellos que le aman y guardan su palabra. Y dice su palabra que usted y su Padre vendrán y harán morada en Él y se manifestarán a Él. Permítanos, Señor, ver su manifestación en nuestras vidas a través de la obediencia a su palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a cada familia de nuestra iglesia. Pido por los enfermos, por aquellos que tienen necesidad, que usted las supla, Señor, y que podamos vivir Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nos hagan falta, hermanos, el Señor las añadirá en medio de nuestra obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.